El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use, o uso razonable por pertenecer a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. La sociedad en general vive tremendas transformaciones en los tiempos modernos. Mientras que determinados sectores se hacen llamar a sí mismos conservadores, otros sectores tienden a evolucionar. Sin embargo, y a pesar de lo que todos piensen, las redes sociales por internet presentan un enorme retraso en lo que se refiere a la libertad de expresión. Incluso va de la calle a las redes sociales o de las redes a la calle. Uno de los más fuertes es el fenómeno que ahora describiremos como el culto a una imagen. En las figuras religiosas, el culto a una imagen es simple y sencillamente el rezarle hasta que te cansas. Eso precisamente pasa en Facebook o YouTube. Las personas observan a alguien que publica una imagen o un video relacionado a activismo político, ateísmo o religión, y tienen la excusa perfecta para recibir cientos de likes, reproducciones y compartidos. Si ponemos un grupo de perros en un cuarto y detrás de una pantalla de cristal o de vidrio un hueso o un pedazo de carne y les permitimos oler, los perros no dejarán de contemplar o hasta lamer la pantalla. Algo similar está pasando con el país. Tenemos a cientos de personas en Facebook peleando y comentando una imagen de Pepe Mujica, o a cientos de cristianos en modo ¡defiende tu fe! ¡Defiéndela! O a cientos de ateos y cristianos peleando por una imagen que alguien más compartió, mientras que el que sube la imagen solo los mira, o gana popularidad, o atiza la conversación con algunos argumentos para hacerlos molestar. Vemos cómo cientos de personas discuten y argumentan y dan likes a una imagen de Pepe Mujica con una frase que quizás ni siquiera dijo, o otros mentándole la madre en Facebook a un meme del presidente Peña Nieto, y a otro grupo de personas que le dan likes y los felicitan y le ponen hijo, enorgulleces a tu nación. Y es que a pesar de que el ser humano tiene cientos de años de evolución, entre comillas, nunca abandona el sentido de las imágenes y la figura del poder, ya sea por su educación religiosa que recibió de niño, o porque siempre existe una figura de poder a su alrededor, los héroes, los ídolos musicales, o cualquier estupidez que le vendan los medios de comunicación. Total, y al igual que los perros, el individuo se cansa de contraatacar, o de comentar y dejará de argumentar y se retirará. El perro al menos aprendió que es un esfuerzo inútil, incluso tratará de romper la pantalla y abandonará el intento. Mientras que el usuario de redes sociales espera ingenuamente a que lleguen más imágenes que debatir, o para defender a su Dios y su religión. Eso también pasa con el fanatismo político y el fanatismo deportivo. Independientemente de si un medio de comunicación es más inteligente que otro, siempre hay que recordar que está compuesto por personas, y estas a la vez forman y deforman sus contenidos. Por eso es que los primeros lugares de YouTube están llenos de Dross o de Wherever Tomorrow, en lugar de Bully Magnets o un material más propositivo. Tenemos el tema de la censura y la autocensura. ¿Estás en contra de la globalización? ¿Criticas el consumismo y el capitalismo? ¿Tienes pensamientos de izquierda? ¿Odias la economía y la política? ¿Te hubiera gustado nacer en la época de Woodstock? ¿O por lo menos una vez en tu vida asistir al festival de Avándaro? Pero... ¿para tu cumpleaños quieres pedir un smartphone? ¿Prefieres un automóvil que el transporte público? ¿Cargas tu lap a todos lados? ¿Procuras usar tenis de marca y... ¿has pensado seriamente en comprar una máquina para hacer ejercicio en lugar de salir a andar en bici? Si cumples al 100% con este perfil, no eres nada más y nada menos que... un chairo. Prepárese para entrar en el salvaje mundo
de El lado salvaje de la red. Con su anfitrión, Tatanka Búfalo Sánchez, quien nos llevará por los lados más salvajes de la red a analizar los especímenes más agresivos en los oscuros confines del mundo virtual. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Buenas noches. En la jungla de los bytes habitan dos seres espeluznantes. Sí, espeluznantes. Capaces de devorar a aquellos que los molestan, pero coexisten entre las otras especies de animales que navegan en las redes sociales. El Chairus domesticus salvagicus. En la política nacional, un chairo es la persona más ignorante y cerrada que existe. No necesariamente porque no tenga acceso a estudios, sino porque le gusta ser así. En determinadas ocasiones madura y se convierte en una persona más crítica, pero mientras pasa una cosa u otra, hay que aguantarlo. Habla sobre la izquierda, lucha contra la economía y habla del monopolio político. Defiende las figuras de izquierda que le dicen que son las mejores y argumenta que todo lo que aparece en Wikipedia, los blogs de internet y YouTube es verdadero, porque son medios libres, como Dross, que se la pasa hablando de fantasmas y conspiraciones. Lo verdaderamente extraño del juego comienza acá, con Osama Bin Laden y George Bush intercambiando unas palabras para ganar audiencia, o Rafita, que defiende el 80% de sus videos con la misma retórica y mentadas de madre, pero con un título diferente. Pinche cara de muerto, te crees muy chingón ahí, con tu yate, y porque impusiste al pinche Peña Nieto ya, y ya te están dando más poder en la pinche concesión de Televisa. Ahí estás con Yusacel ya metiéndote en el negocio, te quieren meter ya en Pemex, como los pinches briviescas que andan con fraudes millonarios, hijos de la chingada. Y no los va a tocar el Peña Nieto porque es un títere. Afirma que estos tienen la verdad, puesto que los medios masivos ocultan información o la modifican y son propiedad del Estado, cosa que no está muy alejada de la realidad. Actúa como masa e insulta todo lo que le dicen su figura de izquierda que debe de insultar, como Andrés Manuel, Noroña, Rafita, o hasta el wherever cuando se pone en modo político. Están todos enajenados por los medios. Telerisa te idiotiza y TV Azteca te apendeja. Fiel a los principios de sus líderes intelectuales, jamás lee o investiga algo por su cuenta. Eso sí, como es en el caso de wherever, se levanta y desgarra sus vestiduras si ellos le dicen que luche por ellos o que proteste por cualquier cosa que le pidan. Las faltas de ortografía son abundantes, al igual que las groserías y mentadas de madre. Pinche derechairo, pinche peñacot, güey. Puesto que consideran que ser incultos o las groserías son una manera de empatizar con el resto de la sociedad. Mantiene una fijación con el consumo de la marihuana, no porque sea adicto, pues esta no provoca adicción, tampoco por expresar su libertad a hacer lo que quiera con su cuerpo, sino porque la considera un acto de rebeldía y revolucionario. Lo hace sentirse más importante entre los demás activistas, según él. Cabe aclarar que el Rafita tiene una o dos tres cosas reales en sus discursos, pero nunca avanza, siempre se queda en donde mismo. Al chairo promedio le gusta utilizar términos como oligarcas, monarcas, proletariado, golpes de estado, imperialista, cortina de humo y todo el vocabulario que utilizan sus líderes de izquierdas. ¡Cortina de humo! ¡Es una cortina de humo! Llama a la preparación y a la lectura, pero nunca es capaz de abrir un libro o de evolucionar su discurso, ni de analizar detenidamente una situación política. Pero siempre quiere levantar la mano y expresarse, aunque su expresión provenga de algo que otra persona dijo. Los más radicales ya no llaman a la preparación intelectual. Hablan de preparación militar y a armarse.
El problema es que los órganos represivos y de vigilancia en redes sociales los vigilan o sus amigos los reportan, y pueden poner en peligro la integridad de terceras personas con estos discursos, puesto que muchos de ellos utilizan esas palabras sin tener la mínima intención de hacer las cosas. Odia el fútbol y la televisión, pues idiotiza al pueblo, cosa en la que tiene mucha razón, pero le hace promoción al criticar cada evento, programa o chisme que aparece en la tele. Tiene a sus líderes de izquierda como Hugo Chávez, Nicolás Maduro y a Pepe Mujica. A la izquierda brasileña ya no la pela tanto, pues se vendió el capitalismo o algo así. Estos líderes lo defiende a muerte y argumenta párrafo tras párrafo de los beneficios del socialismo, aunque en su vida haya vivido en estos países, como es el caso del Rafita. E incluso es capaz de hacer análisis de la situación económica y política de otro país con la información que le brindan otros cuantos medios de comunicación, porque pues claro, como en México no tenemos problema alguno, se puede voltear a ver a otra nación o a otra realidad y defenderla. Y lo peor que pueden hacer entre estos chairos y los derechairos es utilizar una situación económica como la de Venezuela para decir que un régimen económico es mejor que otro. Por ejemplo, argumentar que como Venezuela está en la crisis es por culpa del socialismo y no por la culpa de las decisiones que han tomado sus gobernantes. Algo muy parecido pasa con los que se la pasan hablando de conspiraciones Illuminatis o de ovnis, en vez de darse cuenta de que la situación nacional es más sencilla y más común de lo que piensan. Nunca critican su forma de pensar ni la de sus líderes, puesto que esto representa una traición ante el resto de sus amigos chairos. Odia el capitalismo, pero utiliza smartphones, ropa de marca y se la pasa citando a Marx, Lenin o Trotsky, aunque nunca los haya leído, y todo lo que sabe de los movimientos de izquierda o libertarios sea gracias a memes de internet, o a los videos de líderes de opinión, o a los blogs de internet de otra persona, los cuales tienen determinado fundamento histórico o político. Pero sobra decir que los toma como verdades absolutas, y si alguien le argumenta lo contrario, le mienta a la madre. Pinche derechairo, pinche peñapot, güey. Por último, el chairo cree que luchando desde las redes sociales o que mentándole la madre a las figuras de poder va a lograr un cambio en el país. Y sin embargo, esto no se ve solo en los chairos chiquitos o en los usuarios de internet normales. El mismo Noroña se la pasa criticando al Estado y a todos los funcionarios públicos desde Twitter, en lugar de ponerse a formar una asamblea o buscarlos en la calle. Acabo de mostrar que es posible no pagar el impuesto. Muchas gracias. ¡No a los impuestos! ¡No a los impuestos! ¡No a los impuestos! Acabo de demostrar que se puede no pagar el impuesto en alimentos. Aquí está el ticket que me han dado. Lo que pasa es que no te voy a pagar no quiero pagar el IVA porque pusieron el IVA a la Nutella como si fuera un invento chatarra y no lo es. Con cuerno de chivo y bazooka en la nuca, volando cabezas al queso. México, tan lejos de la educación pública de calidad y tan cerca de los expendios de cerveza. Ajá. ¿Y de qué realidad quieres escapar? Pues del crimen, la injusticia. Y según tú, ¿quién es el culpable del crimen y la injusticia? Pues los narcos, ¿no? ¿Y de qué habla la música que escuchas? Bueno, gracias por caer en el 20. Pinche idiota, de veras. Prepárese para entrar en el salvaje mundo de El Lado Salvaje de la Red. Con su anfitrión, Tatanka Búfalo Sánchez, quien nos llevará por los lados más salvajes de la red a analizar los especímenes más agresivos en los oscuros confines del mundo virtual. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Buenas noches. En la jungla de los bytes habitan dos seres espeluznantes.
Sí, espeluznantes, capaces de devorar a aquellos que los molestan, pero coexisten entre las otras especies de animales que navegan en las redes sociales. El Derechairus domesticus salvagicus. Un derechairo es exactamente lo mismo que un chairo. Lo único que cambia de unos y de otros son su figura de poder y su información. Y que mientras que muchos chairos son estudiantes o desempleados, los segundos son godines en alguna empresa donde pelean y defienden y lamen las cadenas que los mantienen anclados al suelo. ¡Pinche chairo de mierda, güey! Si el chairo es grosero, el derechairo es pedante, arrogante y muy mamón, como él solo sabe hacerlo. Además de que también te manda a leer, pero en su puta vida ha leído un libro de economía o de política, pero se traga todos los argumentos de Puma Capitalista UNAM, o de las páginas de libertarismo de derechas, o anarcocapitalistas, o del rico magpato que existen en Facebook, o en YouTube, porque al igual que su hermano Chairo, no le gusta leer o investigar por su cuenta. Le gusta mucho compartir imágenes de citas, etc. A diferencia del chairo, el derechairo vive en una total negación, puesto que llega a justificar el esclavismo de las empresas, argumentando que las personas firman contratos y son libres de renunciar, o afirma que la privatización del libre mercado y la competencia resolverán todos los problemas de la humanidad, la falta de salud, la desigualdad social, etc. Aun cuando Estados Unidos, uno de los países más capitalistas del mundo, pase por crisis sociales y económicas de todo tipo. Sin embargo, el mayor problema no con la derecha o la izquierda, sino con los grupos que están en el poder, es que siempre tienen a una gran mayoría que los apoya. Por tanto, es un tanto grosero, por no llamarlo de otra forma, el hecho de que cuando ocurren represiones, abusos de autoridad o brutalidad policial, son los primeros en aplaudir a las autoridades y al Estado, mientras que el chairo aplaude los actos en contra de los granaderos cuando son apedreados o le disparan cócteles molotov o petardos. Incluso la mayoría en el poder es permisiva a la hora de sacrificar libertades a costa de exigir más seguridad. Por ejemplo, aceptar un toque de queda en una ciudad con tal de disminuir la percepción, ojo, la percepción y no la violencia. El principal problema con esto es que los grupos sociales más importantes, la sociedad en general, no amplían su vista a los problemas por los cuales nacen las marchas. Solo se limitan a ver un grupo de marchistas y revoltosos en la calle, tapando el camino a su trabajo. Y en este punto volvemos a la discriminación. Es válido que te cierren el paso un grupo de personas que apoyan a México y marchen al Ángel de la Independencia después de un triunfo de la selección, o un grupo de peregrinos de la Basílica de Guadalupe, o una marcha de Provida. Es válido ver a un enmascarado en la calle, pero no a alguien con un pasamontañas. Un motociclista tatuado levanta muchas sospechas y da mucho miedo, mientras que un político que te desfalca millones hasta vas y le aplaudes. El uso de la violencia no sirve para nada, siempre funciona en escalada. La policía se ve rebasada y llama a los granaderos, los inconformes sacan piedras o petardos, o cócteles molotov, y la prensa y los medios tienen la excusa perfecta para crucificar a todos los integrantes, y claro, a la protesta en sí. Es como cuando por un lado tienes a 1000 manifestantes marchando, pero de otro tienes a todos los medios grabando a un tipo quebrándole los vidrios a un coche, o subir fotos de un peligroso manifestante armado hasta los dientes con una peligrosa resortera o una escoba. Hay que reconocerles a los manifestantes de izquierdas el hecho de que cuando cae un integrante en la cárcel, reúnen dinero entre ellos y hacen protestas, y pasan listas para ver quiénes y dónde están detenidos. Lo mismo pasa con la Liga de Abogados del 1DMX. El Derechairus Soqueticus odia a muerte a las figuras de poder de los chairos. ¡Pinche chairo de mierda, güey! Por ejemplo, Andrés Manuel o Noroña o Maduro, o Fidel Castro o Lenin o Marx. Sin embargo, y al igual que los chairos con Televisa o el fútbol, nunca pueden dejar de mencionarlos. ¡Estás enfermo, AMLO!
Las únicas encuestas que son válidas para ti son las que te colocan como ganador, como el puntero, cabrón. Estás bien pinche enfermo, güey. Ignoras a todas las encuestas, pero cuando Reforma saca de repente una que te coloca 4 puntitos arriba de Peña, de ahí te agarras, güey, de ahí te agarras. Ahora sí las encuestas sí valen, ahora sí las encuestas son lo mejor, ¿no, cabrón? Pero siempre que vas perdiendo, no es que las encuestas están manipuladas, no es que las encuestas están compradas, no es que las encuestas bla 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 bla. Chinga tu madre, hazlo por segunda vez. Les elabora memes y críticas cayendo en el mismo círculo vicioso de odiar a figuras de poder mientras las promocionan. Según lo hacen para molestar a los chairos, pero pareciera que muy en su interior ese odio que les tienen se traduce en amor. Protocolo cívico antes de juzgar las manifestaciones. Número 1. ¿Por qué se manifiestan? Número 2. ¿Ante quién se manifiestan? Número 3. ¿Tienen otra opción que manifestarse o protestar? Número 4. ¿Tú qué harías? Oh, say beware, dog, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. La denominación de chairos de derechas o izquierdas viene de puñeta o puñetero. Es la oda al esfuerzo inútil de una persona, que al final solo termina cansándose y abandonando el activismo. Incluso la imagen de estos dos compas hace daño al activismo y ayuda a la censura gubernamental, puesto que hace que las personas que tienen menos intereses mejor se queden calladas, en lugar de expresar sus opiniones. Hay una frase muy arraigada en la sociedad mexicana que dicen, los mexicanos merecen el gobierno que tienen o el presidente que tienen. ¿Tú cómo calificas el desempeño intelectual de la sociedad mexicana? Yo la verdad creo que la sociedad mexicana es como muy borrega. Muy ignorante, muy manipulable, una bola de ovejas. Por lo menos los que están fuera de este tipo de universidades. 80% de la población de México es gente que no tiene conocimientos y no tiene, pues la verdad, como conocimientos intelectuales ni nada, entonces... Pues yo creo que, o sea, todos los problemas se derivan de la educación y pues aquí sí está muy mal la educación pública y pues si no hay buena educación pues no van a saber, o sea, exigir más del gobierno ni nada y mucha gente se conforma. Sí, claro que tienen el gobierno que se merecen, porque, bueno, si pasara en otras partes del mundo no lo permitirían. O sea, pasan muchas injusticias y así, y la gente como que se levanta, y aquí no reaccionan. Bueno, yo creo que ese dicho es, yo creo que puede ser muy cierto, porque la gente mexicana puede que no sea muy política, o que a veces no le importe tanto las decisiones del país. Pues yo creo que nos falta educación, o sea, yo creo que nos falta tener un poco más ideología sobre qué es lo que estamos haciendo y sobre qué estamos tomando la decisión. A mí, sinceramente, la sociedad mexicana se me hace una sociedad muy mocha, muy borrega, por decirlo de alguna forma, que va mucho con la corriente o que piensa mucho en el qué dirán. Sí opino que nos merecemos al presidente que tenemos, porque vivimos en una sociedad basada en Televisa. Y pues básicamente Enrique Peña Nieto solamente es otro protagonista de esta gran novela que es México. En cierta forma yo creo que sí tenemos el gobierno que nos merecemos por no estar exigiendo más. La imagen de papá Estado haciendo que los derechairos y los chairos se besen mientras él solo conserva sus bolsillos llenos de dinero es una clara crítica hacia esta tendencia. Las redes sociales están funcionando como una gran válvula de escape, donde cada una de estas personas se censura a sí misma. Bueno, y seguimos con la alegría aquí, la alegría de la fiesta, que es la gran mentada a EPN, ¿no? Y tenemos aquí una personalidad que nos acompaña. Julia, ¿le quieres decir algo a EPN? Claro, con todo mi corazón desde el Vaticano. Enrique Peña Nieto, ¡chinga tu puta madre! ¡Woo! ¡Alegría! Se les olvida a estos revolucionarios de bolsillo, o a estos chairos y derechairos, que la libertad de expresión radica en que muchos hablen de los mismos temas, y que cuando censuran a otro, gratuita o porque les pagan para ello, están coartando la libertad que todos tienen para hablar. Hay que hacer un gran llamado pero a la tolerancia. Los derechairos tienen a sus economistas y grandes políticos que han triunfado gracias a estafas, fraudes y asesinatos, apoderándose de todo lo que no les pertenece,
y haciendo usufructo de ello. Además de que algunos trabajan en agencias del Estado o fueron activistas que obtuvieron un empleo, como es el caso de algunos integrantes del 132 que ahora trabajan para el CISEN. Si observamos a estos dos grupos sociales, al final las redes sociales sirven para aliviar el descontento de la sociedad, no para llamar un quórum que sirva para que las personas se interesen o luchen para mejorar su realidad. Sobra decir que tanto las figuras de derechairos como las figuras de los chairos las utilizan ciertas personas que les gusta hablar o que les gusta construir discursos en contra de la izquierda o la derecha, o en contra de la izquierda o del Estado, ya que ambos les generan miles de likes, clics y visitas a sus videos, páginas, imágenes y soporte de YouTube, y con esto están ganando dinero con ellos. Lo mismo pasa con el capital político y social en México. Existen varias figuras de poder, ya sea de izquierdas o de derechas, que solo buscan beneficiarse a sí mismas, o utilizar la masa y el capital político para hacer pactos y ganar mucho dinero, o ganar puestos en los cargos políticos más importantes del país. Y esa masa o bola que queda, y al final el usuario chairo o el derechairo, solo queda como carne de cañón, mientras que los que negocian el capital político siempre se llevan la mejor tajada. Los reaccionarios. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. La figura del reaccionario es un término referido a ideologías o personas que aspiran a instaurar un estado de cosas anterior al presente. Se originó como expresión peyorativa para referirse desde la Revolución Francesa a lo que se opone a la revolución, como sinónimo de contrarrevolucionario. Incluso en la era del terror se decapitaba a todas aquellas personas que eran críticas de la Revolución Francesa, o aquellos que no eran lo suficientemente animosos con las ideas de Robespierre. Después de la Revolución Obrera, el término reaccionario ha ido ampliándose y aplicándose en otros movimientos. Por ejemplo, los marxistas se lo aplicaban a los anarquistas, los socialistas a los revisionistas, los bolcheviques a los mencheviques durante la Revolución Rusa. Ahora, los capitalistas a los comunistas y los neoliberalistas a los anarquistas, o como pasó con Zedillo con el término globalifóbicos. Hoy en México y en los países en desarrollo o emergentes, los movimientos progresistas tanto políticos como apolíticos se enfrentan a distintas clases de reaccionarios. Los intelectuales que apoyan un grupo pero desaprueban las ideas de otros grupos. Los apolíticos intelectuales que no tienen definida su postura y tienden a bien a criticar. Los derechosos y centros que solo defienden sus posturas sin escuchar a los demás. La izquierda y la derecha, y el centro criticándose los unos a los otros, y los medios de comunicación que de paso tienen el poder fáctico en sus manos, y claro, los que no tienen postura alguna pero toman ideologías de donde pueden. En el último grupo entraría muchas de las personas que forman parte de todos los partidos políticos que no tienen una postura definida, pero defienden lo que piensan a ultranza y no están dispuestos a escuchar o mirar cosas nuevas, pues porque se creen con la verdad absoluta. Y no solo eso, sino que también actúan como censores de las otras personas para que no puedan expresar sus opiniones o enriquecerlas. Quizás se les olvida a estos reaccionarios de bolsillo que en el juego que están jugando llamado democracia, el pluralismo es la base para llevar en paz un estado democrático,
porque el pluralismo reconoce la participación de varios de los grupos que no necesariamente forman parte de la aristocracia o de una élite política. Las partes que compiten en el pluralismo se caracterizan por la heterogeneidad ideológica y social, independientemente de los recursos económicos que posea cada grupo social que toma las palabras. No puede existir democracia cuando se censura a una persona por su poca o vasta ignorancia. El camino siempre va a ser educar o mostrar ideas nuevas. Para los que no se dieron cuenta, estos dos bloques son para burlarlos de dos especies que viven en las redes sociales de internet. Sin embargo, esto no se trata de atacar la libertad que tienen. Cada uno es libre de cambiar y de tomar diferentes ideologías, o de tener la dignidad para engrandecer su ideología y tratar de enriquecer la vida de los demás al comunicar cosas. Puesto que, como dice la cita inicial del podcast, el ejercicio de la libertad nunca es bien visto en el ojo ajeno. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema con la etiqueta de reaccionarios, o chairos, o derechairos? Básicamente es que al etiquetar a una persona o un grupo de personas, estamos eliminando toda su integridad y personalidad. Le estamos quitando la dignidad que puede tener, o no, para convertirse en una persona más evolucionada, o al menos una persona más crítica con su entorno. Algunas veces esta persona solo crecerá para seguir en lo mismo, y es cuando te tienes que dar cuenta y darte 2 pasitos atrás y salir corriendo, y de preferencia a altas velocidades. No creo en la objetividad. Es evidente que hay ingredientes subjetivos en cualquier toma de decisiones. Lo que se puede tener hablando en el ámbito profesional es equidad, neutralidad al abordar un tema. Pero la subjetividad está presente en cualquier decisión que se tome en la televisión o radio. Como le ocurre a todos, no hay manera de apelar a la objetividad en la labor periodística. Carmen Aristegui. Las personas necesitan expresar ideas, sean de derechas o de izquierdas. Pero el problema no termina ahí. Desde el momento en que un estado de derechas o de izquierdas toma el poder y hace uso autocrático, o con prácticas fascistas, o coarta libertades individuales, siempre existirán personas en contra de estos regímenes. Si el grupo es contrario a la corriente de pensamiento, siempre será denominado reaccionario. Si está en contra de las leyes, la brutalidad policial o cualquier medida injusta contra la población o contra los manifestantes. Incluso como pasó en el 68, el Estado regateará la etiqueta de terroristas o de vándalos a todo el movimiento en general. Por eso las marchas y las manifestaciones se cuidan mucho de caer en provocaciones o que se infiltren agentes provocadores a estas marchas. Incluso esto se observa en los medios de comunicación. A veces son a favor del Estado, y cuando el candidato al que apoyan los conductores no les agrada porque no son de ese partido o ideología, pierden la poca imparcialidad que tienen. ¿Quiere que les diga lo que piensa Enrique Peña Nieto? Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Todos sus colaboradores son multimillonarios y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. Es un arrogante del sistema político, porque así lo conoció él. No lo culpo, él nació en Atlacomulco, en el seno de Atlacomulco, así son. De ahí han salido grandes sátrapas del mundo político de México. Nadie que esté en la clase política y que tenga lugares de poder en cualquier punto de este país se puede decir ajeno a la tragedia. Sí, señor. Nadie. Así que ni siquiera se te ocurra, ni siquiera en tus despeinados sueños, cabrón, no se te ocurra robarle a la ciudadanía el discurso de nosotros dijimos que estaba mal, que habían más de 30, de 40, de 50,000 muertos. Y la clase política lo supo todo el tiempo, hasta que llegó el secretario de la Defensa Nacional, palomeado por el presidente, porque el presidente todavía no lo entiende.
o al presidente todavía no le cae el 20. Lo dudo mucho, porque buena parte de la crítica que se ha hecho a esta pifia, este tropiezo, que lo tuvo después Cordero, que lo tuvo después el secretario de Educación Pública de la Ciudad de México, con otros nombres y títulos, yo creo que no representa nada sustantivo, porque buena parte de la crítica en redes sociales y de políticos al dislate de Peña Nieto es de personas que no tienen la menor idea del libro de que habló Peña Nieto, de los autores que confundió, que no tienen la menor idea de quién fue, no sé, por decir algo, Cicerón, que no tienen la menor idea de lo que es un libro de cuentos, que jamás leyeron a Rulfo, para empezar. Por eso es importante no generalizar y tratar de escuchar todas las voces. No importa si son de izquierdas o de derechas, si tienen o no tienen educación, o si tienen ideas fundamentadas, o son pensamientos que nacen espontáneamente. Sobra decir que tanto una denominación, la de Chairo, como la otra, la de derechairo, alberga odio, discriminación y violencia de género, pues tanto que chairos como derechairos son amantes de insultar a las mujeres de un bando y de otro. Por último, si te fijas, ataco a algunos bloggers de YouTube. El problema no es que existan esos bloggers, el problema es que además de ganar dinero con tus visitas, estas personas eliminan la voluntad de su público de hacer cosas por ellos mismos. Si te gusta el wherever, qué bueno, pero intenta hacer tu propio contenido y súbelo a YouTube. Y si no te gusta, haz lo propio. Si te gusta Dross, igual, lee o investiga y haz tu propio material. Es mucho trabajo, pero es más divertido y edificante. Lo mismo pasa con las noticias y los columnas. La derecha tiene sus medios como Proceso, Milenio, Reforma y demás, mientras que la izquierda tiene a Aristegui, La Jornada, Proceso y todos los de internet. Forman nichos y medios de consumo para diferentes sectores ideológicos. Esto es bueno, pero sería más bueno que cada persona se diera cuenta de que es capaz de crear contenido por su cuenta. Es como criticar los contenidos de Ventaneando, La Rosa de Guadalupe o La Señorita Laura, y que en lugar de aceptar la crítica o comenzar un debate, te linchen por decirte que estás viendo Televisa o TV Azteca. Sin embargo, esto es más serio, más cuando el camino que está eligiendo el guapo presidente con respecto a sus reformas estructurales no está ayudando al país. En menos de 6 años, la deuda pública se ha duplicado en México. Estamos enfrentando la deuda más grande en la historia del país. Sin embargo, y desoyendo a todos los economistas y expertos en sistemas de mercado, se aprobó la reforma fiscal, con la cual, en lugar de elevar la recaudación de impuestos, los contribuyentes prefirieron evadir más impuestos, antes de pagar lo que debían, puesto que el sistema no se flexibilizó, sino que se complicó a tal grado de que al día de hoy siguen dando plazos para expedir factura electrónica. Actualmente el país se etiqueta como estancado en un bache económico. También se abrió el mercado energético a participación extranjera, lo cual permitirá que vengan a extraer la poca riqueza que tenemos y se la lleven. Esto no es por ser nacionalista, es por sentido común. Aquel que nos dice que las autoridades son muy corruptas y permisivas con los extranjeros. En menos de 2 años tenemos más nuevos pobres y más mexicanos en pobreza extrema. Hay más ignorancia y cada vez la educación pública está peor. La educación superior es cada vez más inaccesible. Y sin mencionar que una educación superior no te garantiza un empleo digno. Y por eso tenemos a taqueros con título de doctor o de ingeniero. Además de que la salud pública en el país se ha estado abandonando para que, al igual que la educación pública, el usuario común prefiera los servicios privados. Se decía que el partido en el poder iba a pactar con el crimen organizado. Muchas personas en las sierras y comunidades lejanas votaron por él gracias a esa promesa. Sin embargo, las estadísticas de muertos casi alcanzan a las de Calderón, o en algunos casos las superan. El secuestro y los asesinatos están a la alza, pero ya no se informan, para no aumentar la perspectiva de la violencia en el país. Pero todos sabemos lo que pasa en nuestras colonias y en nuestras calles, por eso muchos viven encerrados. El esbozar cualquiera de estos temas no te hace chairo o derechairo, aunque te tachen de ese modo cuando los mencionas. Te hacen ser una persona que no vive en universos paralelos
donde afirma que si estaríamos mejor con López Obrador o Josefina o Cuadri o con el que sea. La gente vive al día y en la realidad, esta realidad, no se observa ningún futuro. Pero para aquellos que ya están aleccionados, es mejor no hablar de estos temas. Hay que trabajar diario, dicen. El futuro y el cambio está en nosotros, dicen. Eso sin contar a las personas que les encanta cuestionar todo lo que planteas, sin buscar la manera de desarrollar los temas de los que estamos hablando. Son como piedras y piedrotas en el camino. Para finalizar esta aburrida y larga sección, solo recordaré el tema principal del podcast. Lo primero es que todos tienen algo que decir, y lo segundo, el tratar temas delicados como la inmigración, el abandono, la pobreza económica, intelectual y mediática, el racismo, la discriminación, la indiferencia, la violencia familiar y en las ciudades, el terrorismo mediático de Estado y privado, el abuso hacia las personas por parte de la iglesia, por parte de los políticos y otras instituciones, y temas que son considerados como delicados o como tabú. Es el primer paso para combatirlos, el ocultarlo, censurarlo y tratar de que desaparezcan debajo de una cortina. Solo es fomentar que sigan creciendo y que el día de mañana nos rebasen sin que podamos combatirlos. La democracia requiere para su correcto funcionamiento una ciudadanía informada, una ciudadanía que conozca lo que se está debatiendo en el espacio público y una ciudadanía que pueda también participar, porque no se trata de generar o de pensar en un modelo de ciudadano pasivo, en un modelo de ciudadano que nada más recibe las noticias. La democratización de la esfera pública, la masificación del uso de redes sociales y del internet, lo que nos permite es convertirnos también en actores del debate público, en personas que podemos aportar para nuestros amigos, para nuestras comunidades, en el ámbito de nuestro trabajo, de nuestros centros educativos, etcétera, la información que nos parece importante compartir con los demás, los proyectos que pensamos que son positivos para el desarrollo político, democrático, social, económico, etcétera, de nuestro país. Y en ese sentido, las redes sociales nos ofrecen una gran oportunidad. Y sobre todo nos ofrecen una oportunidad a un costo muy bajo. Cualquier persona puede abrir de forma gratuita una cuenta en Facebook, puede abrir una cuenta en Twitter o en cualquier otra red social y convertirse pues en una suerte de periodista. Por supuesto estoy exagerando, pero me refiero a la posibilidad de aportar contenidos de carácter sustantivo al debate público mexicano. Insisto, las redes sociales están abiertas para todo el mundo, se ha democratizado el acceso a las fuentes de generación informativa y en ese sentido uno no tiene por qué ser dueño de un canal de televisión o de una estación de radio para poder aportar, sino que cualquier persona con un mínimo conocimiento de informática, con una computadora o incluso con un teléfono celular puede también convertirse en generador de noticias y en protagonista del debate público de nuestros días en México y en otros países. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Decía Salvador Allende. Es muy triste ver cómo muchos de nosotros nos pasamos investigando o leyendo cosas sobre la historia. Pero yo a veces me pregunto, ¿en realidad estamos haciendo algo de historia nosotros? ¿Qué está pasando en México desde el año 2000 en adelante? ¿Cómo vamos a rendirles cuentas a nuestros descendientes que pisen este mismo suelo en 50 años? ¿Qué van a pensar de nosotros como sociedad, como ciudadanos, como pueblo? ¿Qué estás dejando tú como legado para los que se quedarán en el mundo que ahora habitas? ¿Cuál es la historia que contaremos como miembros de las redes sociales, como usuarios de internet, como ciudadanos en nuestra comunidad? ¿Qué van a decir de nosotros en el libro de la SEP del 2080? ¿Seremos tomados en cuenta? ¿Existiremos acaso? ¿O solo seremos una bola de revoltosos que el Estado tuvo que callar? Por lo pronto, esto es todo. Nos vemos y lo dejo con una frase de Noam Chomsky. La población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Bajo este concepto, el 99% de las personas nunca se enterarán de lo que sucede en realidad en su sociedad. Menos del 1% son responsables de las decisiones tomadas
generalmente la minoría en el poder. Los ciudadanos no pueden indignarse o reaccionar por cosas que no ven. Sin embargo, le hacen saber que sus decisiones cuentan y les hacen creer que viven en una democracia, aunque vivimos en una especie de autocracia o meritocracia, siempre y cuando no sean fechas electorales. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto. Cuando algún ingenuo te diga que no tiene caso tu lucha porque las cosas no cambian, en primer lugar pídele que se vea en el espejo y se compare con hace un par de años, y entonces que repita que las cosas no cambian. Cambia todo. En mi infancia, por ejemplo, ser presidente era un cargo que infundía respeto. Y no porque los presidentes de mi país en ese tiempo fueran personajes respetables, pero en aquel entonces uno pensaba que ser presidente era sinónimo de ser el líder más prominente de un país. Una persona tan capaz y competente que era literalmente el primer mandatario de toda una nación. ¿Y qué creen? La realidad se fue difundiendo y la idea cambió. La generación de hoy sabe que un presidente en México es básicamente un edecán de primer nivel, que puede tener la cultura y el liderazgo de un asno y con muy poco margen de acción. Manejado por intereses ajenos, ya no digamos al pueblo, sino incluso a él mismo. Otro ejemplo. Hace apenas algunos años se podía fumar en donde fuera, afectando la salud de cualquier persona. Y hoy no solo se respetan las áreas cerradas, sino que incluso se ve como perdedor al que fuma. Cuando era niño, pocos se imaginaban las historias detrás de los pederastas de la iglesia como Marcial Maciel. Y desde hace unos años, gracias a la lucha y testimonios valientes de víctimas, ya no vemos a la iglesia de la misma forma. Y cada vez son más las personas que se atreven a cuestionar a las religiones y sus relaciones de poder, doctrinas, prácticas y creencias. Cuando yo era niño, solo algunos afortunadamente inadaptados como Alex Lora se atrevían a hablar mal de Televisa. Actualmente, gracias a las redes, Televisa es una marca muy desprestigiada entre los jóvenes con estudios. La prueba más reciente se la pueden preguntar directamente a su conductora estelar. Así, de esa calidad. ¿Sabe por qué? Las cosas cambian. No nos dejemos desanimar. La lucha que llevamos a cabo, sea cual sea, tiene repercusiones reales, aunque no siempre nos demos cuenta inmediatamente. Luchemos por la causa en la que creamos, aunque no creamos en lo mismo. Cada quien tiene un trozo de verdad en sus ideas. Pero luchemos, y ya no pongamos un granito de arena, pongamos una piedra, y no solo la pongamos, aventémosla, escribámosla en nuestro muro, defendámosla en nuestro trabajo, casa, escuela. Nunca sabemos a quién le estamos sembrando una semilla, una nueva idea. Siempre hay gente que te dirá, con un video crees que vas a cambiar algo, con un mensaje que vas a cambiar, con un dibujo que vas a cambiar, con una marcha que vas a cambiar, con un acto de honestidad que vas a cambiar, con una denuncia que vas a cambiar. No les hagamos caso. Hay que estar ciegos para no darse cuenta que de gota en gota, un día, el río se desborda. Todos piensen, las redes sociales por internet presentan un enorme retraso en lo que se refiere a la libertad de expresión. Incluso va de la calle a las redes sociales o de las redes a la calle. Uno de los más fuertes es el fenómeno que ahora describiremos como el culto a una imagen. En las figuras religiosas, el culto a una imagen es simple y sencillamente el rezarle hasta que te cansas. Eso precisamente pasa en Facebook o YouTube. Las personas observan a alguien que publica una imagen o un video relacionado a activismo político, ateísmo o religión, y tienen la excusa perfecta para recibir cientos de likes, reproducciones y compartidos. Si ponemos un grupo de perros en un cuarto
y detrás de una pantalla de cristal o de vidrio un hueso o un pedazo de carne y les permitimos oler, los perros no dejarán de contemplar o hasta lamer la pantalla. Algo similar está pasando con el país. Tenemos a cientos de personas en Facebook peleando y comentando una imagen de Pepe Mujica, o a cientos de cristianos en modo ¡defiende tu fe! ¡Defiéndela! O a cientos de ateos y cristianos peleando por una imagen que alguien más compartió, mientras que el que sube la imagen solo los mira. Prepárese para entrar en el salvaje mundo de El lado salvaje de la red. Con su anfitrión, Tatanka Búfalo Sánchez, quien nos llevará por los lados más salvajes de la red a analizar los especímenes más agresivos en los oscuros confines del mundo virtual. Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Buenas noches. En la jungla de los bytes habitan dos seres espeluznantes. Sí, espeluznantes. Capaces de devorar a aquellos que los molestan, pero coexisten entre las otras especies de animales que navegan en las redes sociales. El Chairus domesticus salvagicus. El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use, o uso razonable por pertenecer a una voluntad noble y filantrópica de informar y entregar diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. La sociedad en general vive tremendas transformaciones en los tiempos modernos. Mientras que determinados sectores se hacen llamar a sí mismos conservadores, otros sectores tienden a evolucionar. Sin embargo, y a pesar de lo que, independientemente de si un medio de comunicación es más inteligente que otro, siempre hay que recordar que está compuesto por personas, y estas a la vez forman y deforman sus contenidos. Por eso es que los primeros lugares de YouTube están llenos de Dross o de Wherever Tomorrow, en lugar de bully magnets o un material más propositivo. Tenemos el tema de la censura y la autocensura. ¿Estás en contra de la globalización? ¿Criticas el consumismo y el capitalismo? ¿Tienes pensamientos de izquierda? ¿Odias la economía y la política? ¿Te hubiera gustado nacer en la época de Woodstock? ¿O por lo menos una vez en tu vida asistir al festival de Avándaro? Pero... ¿para tu cumpleaños quieres pedir un smartphone? ¿Prefieres un automóvil que el transporte público? ¿Cargas tu lap a todos lados? ¿Procuras usar tenis de marca y... ¿has pensado seriamente en comprar una máquina para hacer ejercicio en lugar de salir a andar en bici? Si cumples al 100% con este perfil, no eres nada más y nada menos que... un chairo. O gana popularidad o atiza la conversación con algunos argumentos para hacerlos molestar. Vemos cómo cientos de personas discuten y argumentan y dan likes a una imagen de Pepe Mujica con una frase que quizás ni siquiera dijo, o otros mentándole la madre en Facebook a un meme del presidente Peña Nieto, y a otro grupo de personas que le dan likes y los felicitan y le ponen: hijo, enorgulleces a tu nación. Y es que a pesar de que el ser humano tiene cientos de años de evolución, entre comillas, nunca abandona el sentido de las imágenes y la figura del poder,
ya sea por su educación religiosa que recibió de niño, o porque siempre existe una figura de poder a su alrededor, los héroes, los ídolos musicales, o cualquier estupidez que le vendan los medios de comunicación. Total, y al igual que los perros, el individuo se cansa de contraatacar, o de comentar y dejará de argumentar y se retirará. El perro al menos aprendió que es un esfuerzo inútil, incluso tratará de romper la pantalla y abandonará el intento. Mientras que el usuario de redes sociales espera ingenuamente a que lleguen más imágenes que debatir, o para defender a su Dios y su religión. Eso también pasa con el fanatismo político y el fanatismo deportivo.